Seguimos dialogando en este programa especial con Jorge Rulli, militante de la resistencia peronista, militante ambiental, ecologista, le gusta decir a él, con un paso muy importante por distintas iniciativas en el grupo de reflexión rural. Estamos charlando, Jorge, recién sobre este contrapunto entre las revoluciones nacionales y la Revolución Cubana, el giro de la Revolución Cubana, su vínculo al imperialismo soviético y cómo impactó esta decisión del gobierno cubano de Fidel Castro sobre el devenir de la República Argentina, sobre los 60, los 70 y la actualidad de la Argentina, ¿no? Porque hay un pensamiento que vos mencionabas al principio de esta conversación que evidentemente sigue induciendo conductas en nuestra dirigencia, Jorge. Claro. Mirá, la relación se va a dar a través de John William Cook, pero tenemos que retomar una historia. Perón cae en el 55, en septiembre, y los principales dirigentes argentinos van a ser encarcelados en Río Gallegos y van a producir un par de años después, o un año después, una fuga espectacular que planifica sobre todo Jorge Antonio, pero en la cual va a participar un montón de gente, desde Cámpora, Espejo, John William Cook, Guillermo Patricio Kelly, un montón de dirigentes que en ese momento son muy importantes, escapan de la cárcel, cruzan hasta la cordillera y se refugian en Chile. Entonces, allí, mientras ocurre esto, Perón estaba en Caracas y el jefe de la policía venezolana se presenta ante Perón y le comunica que se han informado de que hay un comando militar argentino que llegó subrepticiamente a Caracas para asesinarlo y que no tienen capacidad de impedir un golpe de mano. O sea, le dice: general, tome sus precauciones porque nosotros no podemos garantizarle su vida. Es la época en que le ponen una bomba y le vuelan las piernas al chofer de Perón. Es el mismo comando, un comando de asesinos, eran oficiales del ejército argentino. Entonces, ante esta situación, y cuando se liberan los principales dirigentes, Perón decide nombrar un vicario, o sea, alguien que lo reemplace en caso de desaparición, y lo nombra a John William Cook, que era el dirigente más amado de los más jóvenes, de los viejos, el más joven y el más querido de todos los dirigentes del peronismo de aquel entonces. Claro. Ahora ocurre que cuando ellos llegan a Santiago de Chile, ahí había mucha gente, había un comando en el exilio en Chile, como había comandos en el exilio en Uruguay y en Paraguay. La resistencia peronista era una operación importantísima, era un movimiento que aglutinaba muchísima gente en el continente. Te digo que en Santiago de Chile incluso teníamos una radio clandestina, además de que la dirigía Monzón. Yo mucho de esto lo conozco porque el hijo de Monzón, que era un quinceañero, el padre, cuando llega John William Cook a Santiago de Chile, se lo ofrece como asistente. Entonces Florencio Monzón, que tenía 15 años, se dedica a ayudarlo con la correspondencia, a enviar las cartas por correo, y va todos los días al departamento que le han colocado a John William Cook, donde él se reúne con Alicia Guren, que era su compañera, que viaja desde Buenos Aires y se constituye allí como representante de Perón en Santiago de Chile. Mientras otros estaban presos, como Guillermo Patricio Kelly, pero algunas mujeres, unas que se escinden del Partido Comunista Chileno, le llevan ropa de mujer, por ejemplo, y él se escapa disfrazado de mujer, de la cárcel de Santiago del Estero. Bueno, pero en medio hay un montón de noticias que si yo las cuento me voy a ir del tema. El asunto es que cuando llega John William Cook, se instala en Santiago de Chile
y la izquierda del radicalismo, que era marxista, con Frondizi a la cabeza, y una joven generación universitaria, abrevaban la vieja reforma del año 18, a los que yo conocí, porque conocí a casi todos por mi militancia universitaria en esos años, y que eran muy de allá de la Torre, eran como muy indoamericanistas, porque seguían el pensamiento de la reforma del 18 y de allá de la Torre, pero eran marxistas del gran marxista peruano, sobre todo, ¿no? Mariátegui. De Mariátegui, claro. Eran una élite. Eran hijos de los viejos gorilas del 55. Era la primera camada que empezaba a revisar su ideología. Pero entonces ellos rompen con el radicalismo de Balbín, arman la UCRI, la Unión Cívica Radical Intransigente, con los tres hermanos Frondizi a la cabeza. Los tres eran marxistas. Uno era el rector de la universidad, el otro era dirigente de Praxis, que era un grupo de militancia de izquierda nacional, y el otro era Frondizi, el que fue presidente, que va a ser el candidato de la UCRI. Van a Santiago del Estero y a Santiago de Chile, inmediatamente comienzan a enamorarlo a John William Cook. Esto me lo cuenta Monzón, o sea, estaban todos los días con obsequios, persuadiéndolo, hasta que logran convencerlo de sus buenas intenciones y de la conveniencia de que el peronismo, que tenía todos los sindicatos intervenidos y tenía casi 5.000 presos, más tenía 150 fortunas confiscadas, que era muy importante, porque Perón estaba en pensiones del hambre, de la miseria. Perón la pasaba muy mal en el exilio. Y hay fotos de unas pensiones terribles. Estamos hablando, Jorge, años 57, 58, más o menos. Claro, 58, claro. Entonces lo persuaden a John William Cook, bajo estas razones, de llegar a un acuerdo. Y el acuerdo era para apoyar la candidatura de Frondizi. Entonces ahí el gordo entra en esta escalera donde, que yo pienso desde el punto de vista político, de la racionalidad política, era inteligente, porque era, bueno, vamos escalonadamente ganando aliados y avanzando hacia el poder. O sea, Frondizi se compromete, si él gana, a liberar los sindicatos, liberar los presos y liberar las fortunas. Y además, si se firma el acuerdo, de darle unos 5 millones de dólares en la mano a Perón, para resolver la miseria en la que vivía. Entonces el gordo viaja a Caracas, lo convence a Perón y se arma el pacto con el que pone la plata de Frigerio, el abuelo de que fue director. Sí, el macrista. Sí. Claro. Que era de la UCRI, pero era del Partido Comunista. Y era eso es interesante, Jorge, porque ese dato no se puede pasar por alto, ¿no? O sea, cómo el Partido Comunista Codovila, cómo influye fuertemente para, digamos, infiltrar al radicalismo, infiltrar al peronismo también, ¿no? En ese contexto. Claro. Codovila influencia mucho un movimiento desarrollista dentro del radicalismo. Claro. Esto es un invento de Codovila. Pero la verdad es que ahí había una mezcla, porque, por ejemplo, Frigerio era socio personal de Jaureche, del viejo Jaureche. En las islas del Delta tenían muchísimas hectáreas que todavía las está vendiendo el nieto, donde puso estas nueces de confitería, y todavía está loteando esas tierras que fueron del abuelo en sociedad con el viejo Jaureche. O sea, había una relación con sectores de Forja, que venían del radicalismo también. Recordemos que Forja en esa época no aceptaba a nadie que no fuera afiliado radical. Por eso Scalabrini nunca fue de Forja hasta el año 46, o 45, cuando Forja abre la afiliación a cualquiera.
pero hasta el año 45 Forja solamente aceptaba jóvenes radicales. Por eso Scalabrini, que era medio anarco, libertario y nacionalista, nunca fue de Forja, era amigo, pero no fue parte de Forja. Claro, ¿Comprendes? claro. Entonces ahí se va a dar una melange. Una melange que de alguna manera opera sobre Cook. Totalmente, Cook es complaciente. Ahora, al precio de provocar un gran enojo en la resistencia peronista. O sea, uno de los maestros de Cook era el viejo César Marcos, con el cual yo tenía mucha relación en ese mismo momento, y el viejo y el llamado Comando Nacional, que era una de las conducciones de la resistencia peronista, rompe con Cook. El viejo tenía el viejo y el Comando Nacional tenía una revista clandestina que se llamaba El Guerrillero. Pero ojo, guerrillero para nosotros nos recordaba el guerrillero español que se alzó contra las tropas napoleónicas. No era el guerrillero de los años 70. O sea que el guerrillero, lo que está mal usado la palabra guerrillero, en la Argentina de los años 70 está mal usado, porque claro. En términos españoles, guerrillero es un espontáneo de la lucha popular, ¿comprendes? Y nosotros lo veíamos así, de una manera muy libertaria. Era el espontáneo que ponía bombas o que ponía clavos miguelitos o que hacía lo que tenía que hacer. La idea de un aparato militar no era ajena al peronismo. Entonces, el asunto es que Cook... Sí, perdón. No, te decía que Cook, influenciado por todo este escenario, ¿no? Le rodearon la manzana, digamos, a Cook. Y bueno, se dejó seducir un poco. Y esto tiene una gran influencia en el devenir del peronismo. Estamos hablando ya del año 59, cuando el Che viene a Montevideo, se entrevista con Frondizi, con mucho disgusto de los militares argentinos, y hay un proceso de peronización en los sectores medios, un proceso masivo. O sea, en el año 64 nosotros anunciamos que vamos a poner el discurso de Perón en un aula de filosofía, y pusimos en el aula magna un grabador con la cinta de Perón, y yo estuve en la puerta armado para defender el grabador. Y no entró nadie. Estábamos un grupo de gente armada para defender el grabador. Y un año y medio después se llenaba de peronistas que nos ignoraban a nosotros. En realidad era toda la clase media que se había peronizado a través de la Revolución Cubana, ¿comprendes? Y que lo primero que hizo fue ignorar, desconocer o abjurar a todos los líderes anteriores, porque venían como organizaciones de cuadros ya con sus propios líderes. ¿Entiendes? Entonces, fue un fenómeno tremendo que desnaturalizó al peronismo y se dio de una manera muy rápida, y el peronismo no supo cómo metabolizar esta enorme cantidad de jóvenes clase medieros que para hacer la revolución intentaban hacerse peronistas. Porque la gente que fue a ver a Mao Zedong, por ejemplo, Mao Zedong les dijo: ¿ustedes qué son en la Argentina? Y somos maoístas. Y Mao le dijo: ¿y cómo van a ser maoístas en la Argentina? Tienen que ser peronistas. Y otro grupo del Partido Comunista, que era pro-albanés, lo fueron a ver a Hoxha, el tirano de Albania, y Hoxha le dijo: ¿y ustedes qué son en la Argentina? Y somos del Partido Comunista pro-albanés. Y le dijo: muchachos, ¿cómo van a ser pro-albaneses en la Argentina? Le dijo: ustedes tienen que ser peronistas. Ahora todos estos locos volvieron y se hicieron peronistas, para desgracia nuestra, ¿entendés? Porque en vez de hacer la cola, directamente entraron para hacer conducción. ¿Por qué? ¿Por qué entraron para hacer conducción? ¿Ellos tenían la culpa o la tuvo John William Cook? Porque lo que pasa es que Perón lo defenestra a Cook cuando se da cuenta que su amigo Frondizi ha traicionado todas las promesas y ha hecho todo lo contrario, y que el peronismo se alza contra Frondizi.
y hacen la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, hacen paro general, la gente empieza a meter bombas de nuevo, entonces Perón, y todo el mundo lo putea a Cook, porque lo visualizan como el responsable del fracaso de todo el pacto, y entonces Perón lo desconoce a Cook. ¿Y qué hace Cook? Cuando nadie lo quiere, intenta ir al Lisandro de la Torre, no lo dejan entrar, está en el café de la esquina, sale algunos compañeros y le dicen, gordo, los muchachos no te quieren, andate, si no te quiere nadie, loco. Y cuando el gordo se da cuenta, se va. ¿Y a dónde se va? Se va a Cuba y se hace marxista. Entonces, ahí empieza a escribir sus críticas al peronismo. ¿Y qué dice? Escribe que el peronismo es un gigante invertebrado y miope, que no tiene una conducción. ¿Por qué? Porque la conducción para el marxismo eran los intelectuales lúcidos que manejaban el pensamiento de Marx. Y claro, el peronismo no tenía una élite marxista, lo que tenía eran líderes de verdad, tenía tipos de, qué sé yo, como Klosterman, como Rucci, como Gacera, como... El tema es que, guiándose por las obras y los escritos de John William Cook, la clase media se peroniza, pero para copar al peronismo. No sé si se me escuchó. No, perfecto, Jorge. Hay un proceso de alguna manera se va haciendo un mix entre el marxismo y el peronismo que desvirtúa la idea originaria, digamos. No, yo te digo, todo esto se da porque el gordo Cook era muy buen tipo. Realmente yo fui amigo de él, lo quise mucho, pero... Viste, no era un revolucionario, a ver si se entiende, esto no, era un gran intelectual, viste, muchos le decíamos, ¿por qué no te dedicas a escribir, gordo, y dejas la política? Porque se equivocó, ¿entiendes? Creo que hasta Pepe Rosa dijo eso, porque al final se convirtió en un resentido, porque le fue mal, el mismo Che Guevara en Cuba lo consideraba mal. Y a mí me dolía cuando el Che dijo las cosas que dijo del gordo, porque el Che era muy duro, ¿viste? Para el Che, un revolucionario era un tipo que se ponía 30 kilos de piedra en la mochila y subía a la colina con el fusil en los brazos y subía a la colina 30 veces, ¿viste? ¿Entendés? No, era una mirada muy excluyente la del Che. Imagínate, en ese plano, el gordo no entraba. Entonces, para el Che no era un revolucionario. Y en ese marco... En ese marco, en el año 63, que nosotros salimos de la cárcel, del plan Conintes, yo estoy 3 años, porque ahí hubo un plan de conmoción interna del Estado donde a nosotros nos juzgaron los tribunales militares. A mí me juzgaron en el regimiento de patricios de la avenida Santa Fe, en Buenos Aires, ahí donde está el puente del Pacífico. Ahí arriba nos juzgó un comando militar, nos dieron 6 años de reclusión, ¿viste? Así directamente, ¿no? Sin pruebas, simplemente porque estaban convencidos de que nosotros habíamos asaltado un destacamento de aeronáutica y listo. Pero en el año 63, que viene Ilia, la Corte Suprema nos anula, nos pasa a la justicia civil y por supuesto la justicia civil nos libera porque no había pruebas. Nos habían condenado porque los militares estaban convencidos de que éramos culpables, no porque tuvieran pruebas. Entonces, pero nos habíamos comido 3 años de cárcel. Ahí yo me hago cargo de la juventud universitaria y por eso te conté lo del grabador. Porque claro, en ese momento la universidad era un terreno hostil. O sea, teníamos nosotros, la única apoyatura eran los grupos nacionalistas de derecha. Después, te digo que más de una vez hicimos actos y nos dieron unas palizas bárbaras. Y yo me acuerdo que los únicos aliados eran o el nacionalismo de derecha o la gente de Palabra Obrera, que venía de Nahuel Moreno. Después teníamos, éramos muy pocos, a tal punto que una vez que nos dieron una paliza terrible, los de Palabra Obrera gritaban, somos los hijos de la clase obrera, ¿no? Y nos pegaban igual, ¿eh?
nos pegaban igual. Claro. Es terrible, es terrible. Te digo que dos años después el peronismo ganaba en la universidad. Fue un proceso muy rápido. Pero en el año 64, a finales del 63, Perón anuncia que va a regresar a la Argentina. Y lanza el operativo Retorno y conforma el MRP. Y a mí me convocan para organizar la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, que no son las de Tacorralo. ¿Viste? Las de Tacorralo ya no eran peronistas, eran marxistas. Es decir, pero estas eran las primeras FAP, que se forman a finales del 63, con un delegado insurreccional que tiene Perón, que se llamaba Héctor Villalón. Bueno, estas FAP eran una guardia armada que el pájaro Villalón. El pájaro claro, que podía proteger a Perón, o que era un reaseguro para el caso, un reaseguro insurreccional para el caso de que a Perón lo detuvieran o lo mataran. Claro. O lo mataran. Entonces, esta era la idea. Entonces, bueno, ese es un momento de mucha organización interior o de autoorganización para el peronismo, porque teníamos desde la FAP al MRP a la 62 de pie junto a Perón. Había un dispositivo muy importante. El peronismo se moviliza enteramente para recibir a Perón, como sea, con comandos en la frontera. Había un comando muy grande en Montevideo, de nuevo. O sea, la alternativa era que Perón, si no podía entrar a la Argentina, se quedaba en Montevideo con el respaldo de la bancada revista del Senado y con el comando de argentinos que estaban en Montevideo, o si no, la otra alternativa era el Brasil, donde gobernaba Getúlio Vargas. Era la hipótesis B. Si no lo dejaban entrar, se quedaba en Brasil, con lo cual ya estaba... Goulart, ¿no? ¿No era Goulart, Jorge? Goulart. Sí, Goulart, perdón. Estaba Goulart y Brizola. En Río Grande estaba Brizola, que era pariente de Goulart. Y Goulart había sido el valijero de Vargas. O sea, cuando Perón estaba en la presidencia y Vargas en la presidencia de Brasil, Perón le enviaba dinero a Vargas a través de Goulart. Imagínate, lo conocía, eran todos amigos, se querían. Se querían, era una generación de líderes que había luchado juntos en la posguerra y que lo fueron liquidando después, uno a uno, porque a Goulart se supone que lo mató el proceso de la dictadura militar, que lo envenenaron, no se sabe, ¿comprendes? Y Vargas se suicidó, terminó suicidándose porque el imperialismo le hizo la vida imposible, ¿no? Pero bueno, volvamos a estos años del 64. Ahí el Che Guevara es cuando lo va a ver a Perón y le ofrece a Perón el tabaco cubano, la comercialización del tabaco cubano, que era mucha guita. Era la comercialización en Europa de los habanos cubanos. Entonces le ofrece a Perón que Perón designe a una persona para hacerse cargo del negocio y que utilice los fondos para el regreso. Y Perón lo pone a Villalón en el tabaco cubano y con esos fondos se organiza el regreso de Perón del año 64. O sea que el Che Guevara siempre tuvo diálogo con Perón. No así Fidel, ¿comprendes? Sí. Entonces, hay que destacar esto. Bueno, ¿qué pasa? Es el momento de mayor organización interna del peronismo en toda su historia. Y en este momento, el Gordo Cook, del cual el Che decía las peores cosas, porque lo consideraba, en Cuba a los intelectuales se le dice come bolas. Y el Che decía que el Gordo era un come bolas, lo cual a mí me parece injusto. Porque en la campaña del Escambray el Gordo participó, se puso el traje de miliciano y habrá sido cocinero, lo que sea, pero se necesitaba coraje para ser cocinero cuando vos no sabías dónde estaban los tipos que habían entrado en el Escambray, que estaban por todas partes, ¿comprendes? Y que el ejército tenía que batir hombre a hombre porque se les metían en los agujeros tapándose con hojarasca, y una vez que pasaban los soldados corrían y se mezclaban con la población. Entonces, y ahí estuvo el Gordo. Pero bueno, viste, el Gordo, yo te digo, me consta que tenía mucho coraje, era bastante loco el Gordo para ir adelante, pero bueno,
no tenía las características del guerrillero tal como lo concebía el Che Guevara. Pero bueno, el gordo estaba en Cuba y no se le ocurre nada mejor que escribir en ese momento que el peronismo era un gigante invertebrado y miope, pero lo hace por resentido, claro, lo hace porque lo han dejado de lado, ¿comprendes? Y es el momento en el cual la izquierda se incorpora masivamente al peronismo. Y son los hijos de los gorilas del 55. Porque yo organizaba la FAP y era una especie de guardia personal de Perón. Y el criterio era, ¿vos estás de acuerdo con la lucha armada? Bueno, lo incorporábamos. No todos eran peronistas. Yo organicé el grupo de inteligencia de la FAP, era todo el grupo de Mantri Review, que era una revista trotskista y eran marxistas, y sin embargo se sumaron, porque el regreso de Perón convocaba a todo el mundo, ¿comprendes? Y en ese momento podíamos elegir, había que organizar, en 4 meses había que organizar un aparato armado, y hacíamos lo que podíamos, ¿comprendes? ¿Comprendes? Porque enfrente lo teníamos a Bandor, jodiendo, dividiendo al peronismo y creándonos problemas, además creándonos problemas con Cacho Arcadre. O sea que dividió a la juventud peronista y armó un MJP que servía a Bandor. Entonces fue un momento de intensas luchas internas, porque estaba la gente del Gordo Cook, que era la JUP, que dominaba, se quedaron con la conducción de la juventud universitaria peronista, estaba el MJP, que era el sector de Bandor, y estábamos los restantes, que estábamos con la FAP, el MRP, y con la 62 de pie junto a Perón. Ahora, a su vez, nosotros supuestamente éramos los leales, pero yo estoy convencido que la conducción del MRP no estaba persuadida de que Perón iba a tener el coraje de subirse al avión de Alitalia, porque además en el gobierno Lanuse constantemente lo provocaba y decía que no le daba el cuero. Entonces había un criterio, ¿le dará el cuero o no le da el cuero? O sea, todos dependíamos del cuero de Perón, y la conducción peronista no tenía la certeza de que Perón iba a subir al avión de Italia, y por eso es que Urden, un mes antes del regreso de Perón, Urden, en la lucha interna, que era muy fuerte, Urden matarlo a Bandor, un atentado, un enfrentamiento con Bandor, y con lo cual Bandor lo descubre, lo desbarata y se queja ante Madrid. Y entonces, claro, unos días antes de subir al avión de retorno, Perón, obligado por el movimiento obrero, que con toda razón le protesta que los quisieron matar, tiene que repudiar al aparato que él mismo había formado para su regreso. Una cosa de loco, ¿viste? O sea, el aparato era el Cuadrumvirato y el MRP. Y lo tiene que repudiar una semana antes de subir al avión, por las macanas que estaban haciendo, porque era la hora de la unidad, no la hora de resolver las contradicciones internas. Yo, ahora, pasado tantos años, lo que me digo, y conociéndolo a la gente del Cuadrumvirato y a Gustavo Rearte, creo que fue la influencia marxista. O sea, también en nosotros estaba el marxismo, a tal punto que en las discusiones de la conducción del Cuadrumvirato MRP se discutió este tema, el tema de la contradicción principal. Fue muy fuerte, Jorge, la ola marxista que devino primero obviamente de la Revolución Rusa y después de la Revolución Cubana, sobre todo, fue muy fuerte, ¿no? Fue casi... Y debo reconocer que nos tiñó a nosotros, a los leales, no solamente a los cuqueros, y en ese momento se le decía cuqueros a los que respondían al grupo. Nos tiñó a nosotros, esta es la verdad. Y dejamos de ser revolucionarios, porque con Perón, a un mes del regreso, lo que tendríamos que haber dicho es decir, abrazarlo a Bandor y decir, unite, unamos fuerzas, no ir a la confrontación, a resolver las contradicciones internas. Era estúpido, pero bueno, eso fue lo que hicimos. Y además Perón intenta regresar, y entonces el gobierno aterrado obliga, además hay un golpe de Estado en Brasil, cae Goulart,
y el gobierno argentino de Ilia, a través de su ministro, que había sido comando civil en el 55, consigue que los aviones brasileños lo paren y lo hagan descender en el Galeão, en el aeropuerto de Río de Janeiro, en una situación impredecible, porque dicen las memorias que cuando ahí lo dejan aislado, bajo un cerco militar de soldados armados con armas largas alrededor del avión, y Perón lo que hace en ese momento, a todos los invitados que lo acompañaban, que eran 100, eran muchísimos y muy variados, saca un maletín, Perón, que no era no solamente un intelectual y un conductor, sino un hombre de acción. Él sacó un maletín y empezó a repartir revólveres y pistolas. Y les dio a todos y les dijo, muchachos, aquí es hasta la última bala. No sabemos qué va a pasar. ¿Qué momento? En ese momento Perón pensó seriamente en inmolarse en el aeropuerto del Galeão. Un momento terrible, terrible. Mientras tanto nosotros estábamos peleándonos entre nosotros con el bandorismo, los que éramos leales y los que no éramos leales. Bueno, lamentable, me parece lamentable, pero así fue la historia del peronismo, que no supo, insisto, no supo resolver la contradicción entre dos caminos, que era el camino de la Revolución Cubana y el camino de la Revolución Nacional. Bueno, todo esto va a seguir, esto se va a reflejar luego en los años 70, con la aparición de las formaciones especiales, que Perón le pone ese nombre, con mucha inteligencia, porque las formaciones especiales eran grupos avanzados que provocaban escaramuzas en el campo enemigo, que confundían y que obligaban de alguna manera al enemigo, que era el partido militar, a ir a negociar a Madrid. Entonces él alentaba la guerrilla, porque muchachos, cuanto ustedes más peguen, más van a venir ellos a negociar conmigo. Ese esquema resultó mucho, pero Firmenich, Perdía y otros se dieron cuenta, y así como hasta altura no sabemos hasta dónde fueron revolucionarios o fueron de los servicios, que no lo sabemos todavía. En el año 71, y yo me acuerdo bien, porque en el año 71 yo regreso de mi cárcel en Montevideo y me hago cargo en la matanza de la Juventud Peronista, que era una organización muy vasta. Y nosotros tenemos buenas relaciones con Montoneros en la medida que eran formación especial. En el año 71 ellos tienen una relación conmigo, con nosotros, y me dicen, a partir de ahora nos hemos declarado un aparato político revolucionario, un aparato político armado. ¿Qué significa esto? Me costó entender hasta que me lo explicaron. A partir de ahora nosotros estamos dentro del peronismo, pero tenemos ramas. Entonces tenemos la JTP dentro de la CGT. Tenemos la rama femenina. O sea, se organizan como un enorme parásito dentro del peronismo. Tenían la juventud de las regionales dentro de la juventud peronista, tenían la rama femenina Evita dentro del partido femenino, y tenían el partido auténtico dentro del partido justicialista. Entonces, una conducción paralela, Jorge, una conducción paralela a Perón. Pero paralela interior. O sea, fue muy inteligente y muy nefasto de parte de ellos. Ahí empieza la traición, en el 71. Lo que pasa es que el peronismo no lo puede ver. ¿Comprendes? Y yo le dije a muchos compañeros que tenían unidades básicas, yo me acuerdo, conversación, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Ah, fantástico, dice, llegó un grupo de estudiantes que me hacen todo. Dice, yo no hago nada, ellos salen a pintar, reclutan, afilian a la gente. Ah, qué bien, le digo. ¿Y quiénes son? Son estos y estos. ¿Sabes qué? Lo que tenés es una unidad básica montonera que te está copando la unidad
te están copando la unidad básica. Tenés un grupo montonero que ya se apropió de tu unidad básica, olvídate. Y le pasó esto a innumerables compañeros del PJ y le pasó inclusive a Horacio González con una de las unidades más básicas que tenía, más importantes que tenía, y era una conducción colegiada de 13 personas. Y me lo contó uno de los compañeros, que en un momento dado ellos se reúnen los 13 y le dicen: Horacio, tenemos que hablar algo muy importante con vos. ¿Qué me tienen que decir? Que nosotros somos 13. Bueno, de los 13, 12 nos hemos incorporado a la organización Montoneros. Ahora falta que vos nos digas si querés estar o si te vas a ir. ¿Comprendes? Era muy duro el copamiento interno de las organizaciones peronistas, hasta el punto que nosotros vamos a la ruptura con ellos y les ponemos el mote de paracaidistas, porque no eran de La Matanza, venían de Cabildo, de Cabildo y Juramento, venían de la zona de Recoleta, eran todos niñitos bien, y venían a militar a La Matanza hasta que se aposentaron, se arraigaron con mucho dinero, y nos crearon una juventud peronista paralela, y bueno, y terminaron comprando La Matanza y comprando el Partido Justicialista con Magarios. Cuando nosotros los echamos de algunos barrios, ellos se fueron a otros barrios y nos sorprendieron por la capacidad de militancia que tenían, que nunca la pude comprender yo, porque nos pintaban el cementerio judío, pintaron todos los paredones y movilizaban cientos de compañeros. Yo no lo podía creer. Digo, si eran 4 o 5 nada más, ¿cómo puede ser? Hasta que 40 años después, dando una conferencia contra la soja, y yo les dije que conferencia, pero me tengo que ir a otro pueblo de por allí, cerca de San Nicolás, para dar otra conferencia. No puedo faltar. Y ellos me dicen: no te preocupes, nosotros te ponemos un remis y te lleva de San Pedro a la otra, a San Nicolás. Bueno, yo me voy así tal cual, me subo al remis y ellos me pagan el remis y yo me voy. Voy hablando con el remisero y me dice, claro, y yo le digo que militaba en La Matanza, me dice: yo también. Entonces yo le digo: ¿cómo? ¿Vos vivías en La Matanza? Me dice: no, yo nunca, siempre viví en San Pedro. ¿Y cómo militabas en La Matanza? Me dice: porque la columna norte de Montoneros todas las semanas cargaba un ómnibus y nos llevaba a militar a La Matanza. En esa época, esto era, desde el punto de vista moral, era absolutamente inconcebible que la militancia hiciera esas cosas. Esto indica una mentalidad empresarial. Y esto, en esa columna, estaba Patricia Bullrich. ¿Comprendes? Era la conducción, era parte de la conducción de las regionales de la zona norte. Te das cuenta los parentescos que tenemos y las deudas a saldar, las facturas a saldar que todavía tenemos, porque Patricia Bullrich está en Cambiemos. Y en aquel entonces era la mina que conducía el modo de coparnos La Matanza con la juventud peronista de Montoneros. ¿Qué te parece? Es realmente difícil de comprender, pero esto alude a la evolución siniestra que tuvieron estos sectores clase medieros que en aquel entonces nos corrían por izquierda y que ahora nos corren por derecha. ¿Comprendes? En aquel entonces nos corrían con las consignas del socialismo y ahora nos corren con las consignas del asistencialismo. Cambiaron el respaldo de Fidel por el de Soros y ahora nos proponen, como hace Diego Guelar, que también fue oficial montonero en aquellos años, nos propone la complementación natural de la Argentina con China, produciendo soja o produciendo 50 millones de cerdos para abastecer al proletariado chino. Qué derrotero, Jorge. Qué derrotero terrible que estás narrando. Y es una tragedia. Sí.
me imagino para ustedes que lo vivieron en carne propia, para nosotros también es una tragedia. Yo nací en el 74, Jorge, y te confieso que estudiando economía en la facultad y estudiando los índices de esa época no lográbamos entender y nunca logramos entender cómo ese país que tenía un coeficiente Gini cercano al de los países escandinavos y un 28% de Producto Bruto Industrial, era una potencia latinoamericana, era la potencia latinoamericana Argentina. No logramos comprender, te digo, cómo había pasado, cómo pasamos de ese estadio a esta situación de casi 50% de pobreza, ¿no? Es increíble y también lo vamos a charlar en otro momento, ¿no? Porque da para mucho, pero esta actualidad que tiene mucha ligazón con todo ese derrotero que nos contaste y que tanto nos puede aportar a nosotros, que no lo vivimos, para tratar de entender, ¿no? Para tratar de entender esto que es muy complejo, pero lo concreto es que hoy estamos en una situación colonial muy difícil, ¿no? Hay un desafío muy importante para la liberación nacional, Jorge, en términos de liberación nacional. Y sí, porque estamos viviendo una catástrofe planetaria que paradójicamente nos regala la oportunidad de volver a soñar o a recoger todos los sueños que tuvimos y poder cambiar el mundo. Y lamentablemente yo creo estamos viviendo todo lo contrario, o sea, lo que prima en la militancia es el hechizo del pasado. A mí me abruma el activismo, más allá de las banderías. Todo el activismo está hurgando en los orígenes del virus. Parece que es más importante saber quién lo hizo, o si se escapó, de dónde se escapó, o encontrar una pócima milagrosa. Hoy me dice una compañera, me dice que tiene una pócima homeopática que resuelve el problema. El otro día veo un video de una médica que realmente es un pan de Dios, yo la conozco, es buena persona, y me dice en el video, escucho que la solución es tomar 3 gramos de vitamina C por día y evitas el contagio. Y yo digo, no puede ser, tienen los ojos en la nuca, les han roto las esperanzas, porque la gran esperanza es la pospandemia. Se cayó el turismo de masas, se cayeron las aerolíneas internacionales, se cayó el proyecto de fábrica del mundo de China, se cayó la localización de empresas norteamericanas y globales de las corporaciones en China, se van a tener que relocalizar. Y es el momento para volver a sentirnos argentinos y ocupar el territorio y volver a poner en funcionamiento el ferrocarril. No, estamos pidiéndole préstamos para el ferrocarril San Martín a los chinos. Es demencial. Acabamos de firmar, con el respaldo de un sector de ATE, construir una central nuclear al borde del Gran Buenos Aires con tecnología exclusiva de China, con trabajadores chinos, una tecnología nuclear que no ha sido probada jamás, que no tiene control internacional, que no ha sido aprobada por los mecanismos de certificación internacional de la energía nuclear. Una cosa de locos. Cuando Canadá está denunciando los barbijos que llegan de China porque no responden a las condiciones necesarias mínimas. Cuando Europa ha tenido que rechazar los respiradores porque los chinos son unos chapuceros. O sea, no sé, y nosotros vamos a dejarles que construyan una central nuclear que ni siquiera ellos han probado. Aquí en el Gran Buenos Aires, cerca de la Tucha 3, realmente somos suicidas, ¿viste? Los chinos llegaron a ser una potencia capitalista global sin haber pasado por la modernidad. Entonces, no son iguales que los ingleses. Las máquinas que nos vendían los ingleses, las locomotoras que nos vendían los ingleses, hace 100 años, los obreros argentinos las acondicionan y todavía están funcionando. Las locomotoras chinas que nos vendieron hace 6 años, la mitad están ya dejadas de lado, dadas de baja,
¿comprendes? Es el precio de no haber pasado por la modernidad. Ellos no tienen la culpa. Ellos son chapuceros porque son así, porque viven en el pensamiento mágico y mezclaron el pensamiento mágico con el marxismo europeo. Pero hay que entender esto. Yo estuve en China, yo lo vi esto. Yo no les compraría un filtro de género para hacer café, ¿entendés? No tiene sentido. Por supuesto que la relación puede ser una relación interesante como la que intentó Rucci en época de Isabel, pero a esta altura ya sabemos quiénes son, cómo son. ¿Comprendes? Hay un panóptico totalitario donde la gente está bajo un control total. No queremos eso para la Argentina, pero está llegando. De hecho, estamos todos presos. Están Montoto y Franco Macri han traído millones de cámaras para vigilarnos, y la hija de Montoto ahora está a cargo del ANSES. ¿Comprende? Entonces, esto no es joda. Acá hay una operación terrible de los chinos para recolonizarlos. Cuando es la gran oportunidad de volver a ser un país independiente, superar el modelo de los agronegocios, repoblar el campo, producir comida, porque después de la pospandemia y después de la catástrofe por la epidemia o por la pandemia, lo que viene es una catástrofe por hambre en todo el mundo, porque no hay comida. Y la catástrofe por hambre en la Argentina va a ser más dura. Y recordemos el primer poblamiento de Buenos Aires, y que hicieron antropofagia y se comieron a algunos de los tipos que don Pedro de Mendoza colgó. ¿Te acuerdas? Bueno, yo quisiera que ese no sea el destino de la Argentina, pero a veces parece que fuera un sino. Porque acá hay una cosa de renegados que tiene que ver con la traición al peronismo, del peronismo al peronismo. Porque yo nunca vi tanta gente negadora del cambio climático y ahora negadora de la pandemia. Yo hablo con los militantes y me dicen, todo esto es una joda, es una farsa. Verá, eso es todo lo que se te ocurre decir cuando colapsaron todos los sistemas industriales y mega urbanos del mundo, cuando la fauna ha vuelto a repoblar el riachuelo y las ciudades, cuando hay ciervos. El otro día apareció un ciervo colorado en Marco. Escúchame, la fauna, la biodiversidad es la gran oportunidad de que se caiga la modernidad. La modernidad se basó en dos cuestiones fundamentales, o tres. El antropocentrismo, o sea, el hombre se vio a sí mismo como centro del universo, y eso está en duda. Y ahora lo que habría que poner en el centro es la biodiversidad, para entender que solos no podemos sobrevivir. Y si destruyen la Amazonía, la cantidad de virus y bacterias que son propios del ecosistema de la Amazonía y que van a invadir nuestras ciudades, van a dejar como un juego el coronavirus. Vamos a tener situaciones 1000 veces peores. Cada hábitat de fauna que destruimos se vuelve contra nosotros. Así fue con el dengue y con todo, con el ébola, con todo. Bueno, y no aprendemos. Entonces hay que poner la biodiversidad en el centro. Esa es una. La otra, la tecnociencia, que está en el centro del escenario, ha demostrado un fracaso. Los médicos no alcanzan a ponerse de acuerdo en qué carajo pasa con este virus, de dónde vino, cómo se cura, qué vacuna, nada, no saben nada. ¿Qué tratamiento? No saben nada. Se afecta a los viejos, a los jóvenes, qué pasa con los niños. Están todo el día discutiendo. No me parece mal que discutan, pero la ciencia ha quedado, o la tecnociencia ha quedado en duda. Integremos la ciencia a los grandes saberes de la humanidad. Porque acá yo noto que hablan mucho de ciencia y de vacunas, pero nadie habla del sistema inmune. Y al sistema inmune hay que levantarlo con hierbas silvestres, con hierbas medicinales y con prácticas de oxigenación o de tomar sol o lo que fuere. Y a los médicos no les enseñaron eso. Entonces, una de las experiencias es que hay que cambiar la medicina y hacerla más abierta,
más generosa con las ciencias paralelas, como puede ser la herboristería, la homeopatía, y sacarle esa cosa sectaria excluyente que tiene la medicina alopática. Y eso tendría que ser un producto de la pospandemia. Y después está el tema de la modernidad, bueno, el capitalismo industrial, las megaciudades, todo eso tiene que cambiar. Y yo siento que el arte estaba ligado a la iglesia. Con la modernidad, el arte se independizó. Ahora, lo cual no está mal, pero hemos perdido totalmente, hemos extraviado el sentimiento de lo sagrado. Y quiero referirme a un gran compañero, que es Gullo, que habla siempre de recuperar la trascendencia, que es fundamental. No solamente tenemos que recuperar el nacionalismo revolucionario, sino el sentido de que hay un más allá. ¿Comprendes? Que es lo que el marxismo nos liquidó o nos mutiló, es la lobotomía que seguimos teniendo. Porque ahora ese marxismo, Marx lo dejaron de lado, pasó a Engels, a la destrucción de la familia, pasó a Laclau, y ahora apenas el marxismo quedó en Podemos. Y entonces aquí tenemos la cámpora, que es como Podemos, y hasta ahí tenemos. Y tenemos asistencialismo, socialismo berreta, socialismo del siglo XXI con tipos como Maduro o como el otro de Nicaragua. Dan ganas de llorar, ¿viste? Dan ganas de llorar. Y vamos a reemplazar la revolución que significaba el peronismo con esta cosa lavada que ni siquiera socialdemócrata se puede llamar, ¿comprende? Entonces, a mí me parece que si, como dice el filósofo Bruno Latour, terminó la modernidad, recuperemos el sentimiento de lo sagrado, formemos a las nuevas generaciones para cultivar el amor a la patria y la capacidad de sacrificarse por su pueblo, porque así fueron los revolucionarios. Estaban dispuestos a sacrificarse por sus iguales, por amor fraterno, por solidaridad con su comunidad. Y no eran militantes rentados como ahora, ni eran egoístas y individualistas como ahora, sino que tenían una capacidad de tener sueños. Bueno, tenemos que volver a eso. Y a mí me parece que esa oportunidad nos la va a dar la pospandemia. Pero para eso tenemos que trabajar ahora, porque el mañana comienza hoy. Jorge, te queremos agradecer muchísimo estas reflexiones tan profundas y tan sentidas, y con el valor de tu conocimiento y de la experiencia, ¿no? Y ojalá que sea como vos decís, ¿no? Que aprovechemos este momento, que es un momento único que tenemos para refundar nuestra patria. Te mandamos un abrazo grande y la seguimos en otro momento. Bueno, muchas gracias, Luis Moro. Saludo a la audiencia y te mando un abrazo muy fuerte. Y gracias. Hasta aquí llegamos en este programa especial de Punto de Partida junto a Jorge Rulli. Volvemos a encontrarnos el próximo lunes a las 23 por la pantalla de Canal 2 Veo de Calovideo Digital. Hasta entonces.